Cristina, confío sinceramente que con la misma fuerza y convicción que enfrentó la pandemia, el presidente no solamente va a relanzar su gobierno, sino que se va a sentar con el ministro de Economía para mirar los números del presupuesto. Ahora vamos a ver los números del presupuesto. El año pasado, en ocasión de presentarse el presupuesto 2021, se estableció que el déficit fiscal iba a ser de 4,5% del PBI. Retengan este número, 4,5% del PBI, déficit fiscal este año. Sin pandemia, a partir de marzo de 2021. Es cierto, el presupuesto no contemplaba la pandemia, pues si no le cerraban los números a Guzmán y ya estaba negociando con el fondo que tenía que achicarse el déficit fiscal respecto al año anterior, cuando el déficit había sido de 6,5 o 7% del PBI. Cada punto del PBI en la actualidad es alrededor de 420.000 millones de pesos. Agosto de este año, a 4 meses de terminar el año y faltando apenas unos días para las elecciones, el déficit acumulado ejecutado en este año era de 2,1% del PBI. Ahora vamos a ver los números. No están los números del Ministerio de Economía de agosto. Cristina está usando los números de la Oficina de Presupuesto del Congreso, pero efectivamente hay un margen respecto a lo que había previsto Guzmán del 4,5% de déficit fiscal para este año. Y finalmente, faltan ejecutar, según la previsión presupuestaria, 2,4% del PBI, más del doble de lo ejecutado y restando solo 4 meses para terminar el año con pandemia y una situación social delicadísima, dice Cristina. Este es el corazón de todo y obviamente no tiene que ver con lo que dicen algunos, porque hay ministros que no ejecutan y que no saben gestionar, también eso puede ser, pero es lo que venimos contando, digamos, que se frenó todo y Martín Guzmán expresamente quiso pisar la caja durante la primera parte del año para que no se le dispare el dólar y no hubiese una crisis cambiaria en medio de la campaña electoral. Y era el dilema que tenía el gobierno. ¿Qué hago? ¿Dejo a toda la gente sin un mango en el bolsillo y me garantizo la estabilidad cambiaria? ¿O me juego y pongo plata en la calle y corro el riesgo de tener una crisis cambiaria? Eso porque en el fondo ni Cristina ni Alberto se pusieron de acuerdo respecto a la necesidad de un ancla de expectativas en un acuerdo más rápido con el Fondo Monetario. Porque si vos tenés un acuerdo mínimo y un plan explicitado y demás, por ahí podés tener un margen fiscal adicional sin estar viendo si se te dispara el dólar la semana que viene. Pero si no tenés ni acuerdo con el fondo, te estás peleando todo el tiempo con los distintos sectores y no se sabe si el mes que viene vas a pagar la deuda o no, y bueno, mucho margen fiscal no vas a tener, porque todos los papelitos que se llaman pesos que emitas, y muy probablemente, como dice el propio ministro de Economía, se vayan en corrida al dólar. Y eso te genera una debacle económica todavía mayor de la que estamos viviendo. No estoy proponiendo nada alocado ni radicalizado, dice Cristina, al contrario, simplemente estoy recogiendo lo que en este contexto global de pandemia está sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo, de Estados Unidos, pasando por Europa y nuestra región, el Estado atemperando las consecuencias trágicas de la pandemia. Es cierto, y yo dije más de una vez, Argentina está a contramarcha del mundo. Es decir, todo el mundo siguió en el 2021 con los estímulos fiscales, ni qué decir Estados Unidos, mega paquete de estímulo fiscal con una economía que ya está volando, pero Argentina eso no lo puede hacer. Y por eso dije más de una vez, fue editorial de este programa, ¿quién le explica a Cristina que no se puede? ¿Quién se lo explica? Que Argentina no puede hacer lo que está haciendo Biden, que Argentina no puede hacer lo que está haciendo Europa, que Argentina ni siquiera pudo hacer lo que hizo Brasil o Chile, que hicieron políticas fiscales expansivas mayores a las que tuvo la Argentina. La Argentina tuvo una política fiscal expansiva el año pasado, que fue un paquete moderado en términos de lo que fueron los paquetes del mundo, que fueron mucho mayores, y después retiró todo. ¿Pero por qué retiró todo a partir de octubre del año pasado? Porque Guzmán los convenció a todos de que si no lo retiraban se ponían otra piña y que había una crisis mayor y se desbandaba todo. Finalmente, dice Cristina, he sido presidente durante 2 periodos consecutivos. En el 2008 nos tocó atravesar la crisis global más grande después de la depresión del año 30. Soportamos corridas cambiarias permanentes con muchas menos reservas en el Banco Central que en la actualidad. No es cierto. En el 2009 había muchísimas más reservas que en la actualidad, reservas reales disponibles. Lo que pasa en el 2009 todavía no estaba el swap con China, que está ahí para decoración de las reservas, no son reservas reales, no son dólares que pueda vender en el mercado cambiario. Hay 20.000 millones de dólares en la reserva del Banco Central, que es una decoración.
No son dólares que puedas vender en las reservas. Las reservas que tiene hoy el Banco Central para vender en el mercado cambiario son a lo sumo 5.000 millones de dólares, que es un mínimo respecto a otras crisis que enfrentó el gobierno de Cristina en su primer mandato o en su segundo mandato. Sé que gobernar no es fácil, Argentina menos todavía, hasta he sufrido un vicepresidente declaradamente opositor, dice que ella no va a hacer lo mismo, y finalmente concluye Cristina Fernández de Kirchner en el último párrafo de su carta, y ya estamos llegando a eso, y vamos con la última. Bueno, cuando tomé la decisión, y lo hago en la primera persona del singular, porque fue realmente así, de proponer a Alberto Fernández como candidato a presidente, insiste con, te puse ahí el mensaje de Alberto, lo hice con la convicción de que era lo mejor para mi patria. Solo le pido al presidente que honre aquella decisión, que honre la voluntad del pueblo argentino. Está diciendo el presidente que haya un cambio en el rumbo de la política económica, más allá de los nombres que están negociando quién se queda y quién se va. ¿Qué está pasando en este momento con el mercado cambiario? Bueno, ahora, en este momento, el dólar paralelo está a 186 pesos. Esto es el mismo valor que tuvo en el día de ayer. El contado con liqui, 175 pesos, o sea, un poco más arriba. Y lo mismo de siempre, el Banco Central, cuando no interviene, este dólar se va para arriba. Y te digo, el dato del mediodía, Maxi, es que tanto los bonos como las acciones, sobre todo los bonos, están en este momento con una baja de hasta el 2,4%. ¿Esto qué significa? Y que el mercado financiero lo que está percibiendo es que después de esta pelea política lo que va a haber es más gasto público, que esto termina así. Después vamos a dar algún detalle de lo que estuvieron ayer hablando el ministro Guzmán con el presidente en la Casa Rosada, porque lo que se viene entre lunes y martes es anuncios de medidas económicas y bueno, los financistas, a la llamada, los inversores de la City, no quieren, digamos, de que haya un salto muy grande en el gasto público, porque por esto mismo, digamos, más emisión de pesos puede derivar en mayor inflación, en un futuro salto cambiario. Entonces, bajo esa perspectiva, lo que tenemos hoy son bonos de la deuda argentina cayendo hasta el 2,5%. Lo mismo está ocurriendo con las acciones. Y repetimos, el dólar paralelo está a 186 pesos y el contado con liqui 175. A ver, un segundito, vamos a ordenar. Yo quería mostrar la carta de Cristina para explicar lo que no termina de entender Cristina, o tal vez sea un cambio en el rumbo de la política económica, ¿no? Respecto a el margen de maniobra que tiene hoy la política económica, que tiene un margen de maniobra para los próximos meses, porque efectivamente el presupuesto da un margen de maniobra para ejecutar el presupuesto y aumentar el gasto público en los próximos 4 meses, pero claramente la discusión es cómo sigue el año que viene. Ahora voy a mostrar los números en los que se basa Cristina, que tiene razón respecto a los números que plantea de cómo el déficit fiscal viene muy por debajo de lo que había planteado Guzmán para este año. Y bueno, ¿y qué puede pasar el año que viene? Donde yo veo en los números un ajuste fiscal mayor al de este año, mucho mayor al de este año. Porque el año que viene no van a estar ni el impuesto extraordinario a la riqueza, que te aportó una buena cantidad de dinero, ni el boom de exportaciones a la soja, que vía retenciones te aportó también una cantidad de dinero adicional muy, muy grande. Fíjense, pongamos por favor acá todo el material que tenemos en el orden que lo planificamos. Fíjense lo que de alguna manera cuestiona Cristina. Ahora vamos a ver los números de este presupuesto, de cómo se está ejecutando ahora en 2021 y también en 2022. Lo que en última instancia Cristina yo creo que, no sé si no termina de entender, porque Cristina está planteando ahora algo en el margen tal vez. Hace rato le han dicho, digamos, porque se lo ha dicho varias veces Guzmán, de por qué hubo un viraje a partir de octubre en la política fiscal, por qué se cerró el grifo del IFE y se terminaron los 2 billones de pesos que se emitió el año pasado y se fue un sendero de ajuste fiscal, tratar de reducir la emisión monetaria en una movida que obviamente tuvo un costo social enorme, porque el último IFE que pagaste fue en agosto del año pasado, cuando la Argentina todavía tenía la primera ola por delante en su máxima dimensión y después toda la segunda ola.
Y es cierto lo que plantea Vallejo cuando dice hubo que salir, y ¿cuántas veces lo dije acá? Que salieron rápido de las restricciones y lo más rápido posible porque no tenían que darle a la gente. Y que en la segunda ola las restricciones que se hicieron fueron mínimas respecto a lo que hizo Chile, lo que hizo Europa, lo que hicieron otros países que tenían que darle a la gente. Tenían políticas fiscales expansivas y había compensaciones para los que les pedían que cerraran. Por eso la Argentina en la segunda ola tuvo más muertos que en la primera ola. Fue una catástrofe la segunda ola de la Argentina. Y todo eso no estaba en el presupuesto 2021, en el presupuesto de este año. Cuando Guzmán hizo el presupuesto, todos sabían que iba a haber una segunda ola, pero no puso ninguna partida de gasto COVID en el presupuesto de este año, justamente porque no le cerraban los números en la negociación que ya comenzaba con el Fondo Monetario a partir de octubre del año pasado. Y que Guzmán planteaba es fundamental para que no se desborde todo, para que la Argentina no tuviera hoy un dólar a 300 pesos o 290, que sería el dólar de octubre actualizado por inflación. Si la Argentina hubiese vuelto a una crisis cambiaria como la de octubre, cuando el blue se fue a 195 pesos y el contado con liqui a 180, a valores de hoy serían dólares de entre 270 y 280 pesos en el mercado libre. Y obviamente con esa brecha cambiada estallada, la Argentina hoy tendría un envión inflacionario mayor y el oficialismo no solamente estaría en la crisis de la derrota electoral, sino que estarían discutiendo si Alberto Fernández llega o no llega al 2023. Cosa que hay que ver cómo resuelven esta crisis, porque si no, se va a estar discutiendo permanentemente. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo en Argentina, y esto lo hemos dicho varias veces y lo hemos planteado, es que se gastaron todas las cajas. Es decir, la Argentina ya no tiene fuente de financiamiento. Cristina, en el 2007-2011, en su primer gobierno, se terminó el superávit fiscal que le había dejado el gobierno anterior, el de Néstor Kirchner. Se terminó, a partir del 2010, se liquidó el superávit fiscal. Es decir, el Estado ya no tenía más ahorros como tenía hasta entonces, recaudación menos gastos. En su segundo periodo de gobierno, Cristina, 2012-2015, se terminó las reservas del Banco Central. Es decir, Cristina, cuando dice enfrentamos la crisis, nosotros más difíciles y demás, cuando Cristina pone el cepo en el 2012, es para no caer en default con la deuda en dólares, que la sigue pagando, con la reserva del Banco Central, emitir un poquito a través de emisión del Banco Central, pero con una cantidad de reservas mucho mayor de las que había hoy. Bueno, esas reservas se terminaron, porque se fue pagando deuda y en parte porque también se usó para vender en el mercado cambiario para evitar una suba del dólar, porque el cepo, ese de Cristina, era un cepo mucho más flexible que el cepo actual, pero era más flexible que el cepo actual desde el punto de vista de las importaciones. Por ejemplo, en el 2013 pudiste tener 1 millón de autos vendidos en el mercado local. ¿Por qué? Y porque con las reservas del Banco Central autorizaban importaciones de autos de BMW, de Audi, de Mercedes, que estaban a dólar oficial y que hubo un boom de venta de todos los autos, incluidos esos autos de lujo, financiados con la reserva del Banco Central. Entonces, Cristina, en su segundo gobierno, se termina la reserva del Banco Central y termina su gobierno, esto es algo que cuestionan los economistas kirchneristas, pero es así, con reservas netas cero. Es decir, tenías que hacer algo para adelante. Bueno, llega Macri, y Macri, obviamente, no tenía reserva en el Banco Central, hace una política en la cual devalúa primero, levanta rápidamente el cepo, hay toda una discusión dentro de los economistas del macrismo, si lo hizo demasiado rápido, liberar la cuenta capital, y eso fue parte de la debacle posterior, pero lo cierto es que Macri se termina la caja del mega endeudamiento. Es decir, el financiamiento de deuda en dólares que tuvo la Argentina entre 2016 y 2017, solo 2 años, fue 6 veces más de la deuda en dólares que emitió México. Fue 4 veces más que la deuda en dólares que emitió Brasil. Fue campeón en la emisión de 70.000 millones de dólares. Tenemos un gráfico que siempre mostramos que está en la comparativa de todos los países. Durante 2 años la Argentina emitió en deuda en dólares más que cualquier otro país emergente en el mundo. 70.000 millones de dólares. Se terminó ese financiamiento, pero se terminó a Macri, se le terminó mucho antes de que llegara Cristina. Se le terminó
en marzo, abril del 2018, cuando Cristina no existía. Y eso le provocó la crisis cambiaria que todos saben que ocurrió con Macri, la corrida permanente y la devaluación, y 2 años de 50% de inflación. Cuando llega Alberto Fernández, que venía con un planteo ya con Guzmán de ordenar las cuentas fiscales, pues sabía que no tenía cajas de financiamiento, y de hecho hace un ajuste fiscal apenas llega, Alberto Fernández con aumento de impuestos y demás, estalla la pandemia. Y cuando estalla la pandemia, la Argentina, a diferencia de todos los países del mundo, no podía hacer política fiscal expansiva porque no tenía con qué financiarlo. Porque no tenía ni superávit fiscal, ni tenía reservas en el Banco Central, ni tenía financiamiento en el mercado de capitales. ¿Y qué es lo que se hace? Se usa la última, a mansalva, se usa la última caja de financiamiento, que era la emisión de pesos. Y se emiten 2 billones de pesos. El Banco Central estuvo todos los días, nosotros contamos lo que fue el año pasado en la Casa de la Moneda. No daban abasto emitiendo pesitos. Pero eso tiene un límite. Te terminaste la caja de la emisión de pesos. ¿Por qué? Y porque cuando la demanda de pesos se te desploma, cuando la gente ya salió de la pandemia y empezaron con las aperturas, cuando reabrieron los bancos a partir de agosto y demás, cuando estaba la pandemia no había problema. Pero cuando la gente empezó a salir y la actividad y demás, la gente dijo, ¿qué hago con estos pesos? Si no valen nada. Y rápidamente hubo una disparada de los dólares libres, los que estaban por fuera del cepo, y una disparada inflacionaria enorme. Argentina llevaba hasta el mes de agosto, del mes de agosto, ¿no? El último dato, o fue julio el último dato que se dio, julio. Hasta el mes de julio, Argentina llevó 11 meses consecutivos de inflación arriba del 3%. Y llegamos a 52% de inflación de nuevo. Entonces, te terminaste todas las cajas de financiamiento y el planteo y la discusión de fondo que hay hoy en el oficialismo es si hay margen o no para expandir la política fiscal, para poner plata en la gente, en la calle, y de esa manera salir mínimamente un poco más rápido de lo que fue la crisis total de la pandemia. Bueno, veamos los números que está planteando también Cristina y qué es lo que le cuestiona a Guzmán. Obviamente Guzmán no hace un ajuste fiscal la primera parte del año porque se volvió loco, sino que lo que está viendo el ministro, y tuvo el aval político de Alberto Fernández, y en su momento, aunque Cristina diga que ella siempre lo cuestionó, también tuvo algún aval político de Cristina, es pisar el freno con la emisión monetaria y con la expansión fiscal porque estallaba todo por los aires. Por eso no se pagó el IFE en octubre, no se pagaron los bonos a jubilados a fines del año pasado, ni para UH, ni nada, y se fue una política de contracción fiscal. Estos son los datos del Ministerio de Economía, los datos del Tesoro que nos tienen el mes de agosto y que muestran, yo les contaba ayer que esto es base caja, lo que recauda y lo que paga el Estado. Lo que recauda y lo que paga. Bueno, la línea de arriba es la línea del gasto público, la línea de abajo es la de la recaudación. El año pasado se disparó por el gasto COVID, el gasto público, tuviste meses de casi 100% de aumento de gasto público respecto a igual periodo del año pasado, del año anterior, abril y mayo del año pasado, y se desplomó la recaudación. La recaudación, teniendo casi 40% de inflación, o incluso los primeros meses estabas por arriba del 40%, estabas en casi 50% de inflación, pues venías de la inflación de Macri, nominalmente la recaudación estaba planchada o incluso caía. Eso generó el megadéficit fiscal del año pasado, 6,5% del PBI en base caja, lo que recaudó versus lo que pagó el Estado. Este 6,5% del PBI se financió íntegramente con emisión monetaria. 2 billones, es decir, 2 millones de millones, 2 billones de pesos emitidos por el Banco Central para cubrir el déficit fiscal. ¿Por qué hicieron esto? Y porque si no estallaba todo y le quemaban la Casa Rosada y Alberto Fernández no iba a ser corrido por Cristina, sino que iba a ser corrido por la gente. Había que pagar el gasto COVID, la jubilación, el ATP, los salarios, el funcionamiento del Estado. A partir de octubre empezó a darse vuelta la cosa. A partir de octubre del año pasado, con la economía ya abierta, se recupera la recaudación económica. Fíjense cómo la línea verde se dispara, con aumento de recaudación a veces de 100%, 120% respecto igual mes del año anterior, en términos nominales. Y además porque hubo un boom
de ingresos por las retenciones a la soja, con el precio de la soja que subió 80%, más el impuesto extraordinario. Se dispara la recaudación y el gasto, y esto es lo que le recrimina Cristina Guzmán, lo frenan. Le ponen un tope al gasto previsional jubilatorio y se elimina todo el gasto COVID y no se actualizan ni salarios públicos ni planes sociales. Y fíjense cómo el gasto público, la línea roja, cambia, va para abajo. Y esto significó en los primeros 7 meses del año el déficit fiscal primario operativo del Estado, sin contar los intereses de la deuda, pasó de 6,5% del PBI a 0,7% del PBI. Cuando en el presupuesto decía que en todo el 2021 ibas a tener un déficit de 4,5%. Cristina no está viendo los números estos del Ministerio de Economía, que son base caja, los que están pagados, sino que está viendo los números estos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es base de vengado, es decir, todo lo que te ingresa y todo lo que se dispone al pago, más allá de si efectivamente se paga o no. Siempre base de vengado da más que el base caja. Y esto muestra que el año pasado en base de vengado tuviste, porque hay muchos pagos que se postergan, tuviste 7% del PBI de déficit fiscal según la Oficina Nacional de Presupuesto, y pasa lo mismo, aunque esto es en términos reales, descontada la inflación. En términos reales, descontada la inflación, la recaudación este año vuela, está por arriba de la inflación, hay un aumento muy fuerte en términos reales de la recaudación, y el gasto público en términos reales, descontada la inflación, queda desde octubre del año pasado por debajo de la inflación. Es decir, hay una caída, un ajuste real del gasto público. Es lo que veníamos contando. Hasta la primera mitad de año tenías un ajuste del gasto previsional del 10%. El gasto de los jubilados, el gasto de los planes sociales y demás. Y por eso el déficit fiscal de la Oficina Nacional de Presupuesto, que es el que mira Cristina, en los primeros 8 meses del año, porque ya está el mes de agosto, todavía no está el Ministerio de Economía, pero sí está el mes de agosto de la Oficina de Presupuesto, da 1,8%. Por eso Cristina dice, llevan gastado 2,1% del PBI a agosto. Obviamente este cálculo en porcentaje del PBI depende de qué tomas como número del PBI. Nosotros con Amílcar Collante tomamos de número de previsión del PBI los números corrientes en pesos que figuran en el presupuesto 2022 respecto a este año 2021, y eso nos da un poquito menos de lo que dice Cristina de cómo viene el déficit fiscal en los primeros 8 meses del año. Pero atención que Cristina dice, ¿pero cómo? ¿Guzmán no dijo que iban a ser 4,5% del PBI todo el año? Si lleva nada más que 2,1% de déficit y ya estamos 8 meses del año, tiene que en los próximos 4 meses ejecutar 2,4% del PBI para llegar al 4,5%. Bueno, todo esto que estoy mostrándoles se ha traducido, rápidamente la próxima placa, por favor, en lo que venimos contando, que para lograr esos números de déficit fiscal que se achica, Guzmán le pegó en los primeros 7 meses del año una caída del 17% a las prestaciones sociales, una caída del gasto en jubilaciones del 7,7% en términos reales, todo esto, una caída de los gastos de salario público del 4,4%, es decir, un ajuste real de todos los gastos de la Administración Nacional, sobre todo los gastos sociales, previsionales y de salarios públicos. Vamos rápidamente con la próxima placa, por favor. Y eso continuó, fíjense, programas sociales, AUH y asignaciones, 2,2% de caída, todo el gasto COVID, que fue el gran recorte, 72% de caída, prácticamente se eliminó el grueso del gasto COVID, y lo único que creció fueron los subsidios económicos y los gastos de capital. Estos datos están mal, ayer lo habíamos puesto bien, hoy se nota que volvieron a hacer el cuadro y lo hicieron mal. Si recuperamos los cuadros de ayer, yo mandé lo mismo cuadro para que pongan lo de ayer, no para que los hagan de nuevo, pero bueno, lo hicieron de nuevo y estos dos datos lo pusieron mal. Los subsidios económicos aumentan 23% en términos reales por arriba de la inflación para mantener las tarifas congeladas, y los gastos de capital aumentan mucho más, arriba del 50% en términos reales. Sácame esto porque está mal, por favor. Y vamos rápidamente a la próxima placa. Vamos a contar un poquito lo de los presupuestos. Vamos con el presupuesto 2022, porque además de esta discusión, es cómo sigue la situación hacia adelante.
cómo sigue la situación hacia adelante. Es decir, es cierto que hay este año, en lo que va del año, un ajuste fiscal fuerte. Ahora, la discusión es si hay margen para hacer otra cosa o si tomar otro camino, expandir mucho más el gasto público y la emisión te pueden llevar a una situación de crisis cambiaria mayor. Esa es la discusión de fondo. Y por otro lado, ahora les voy a mostrar cómo en el presupuesto 2022, Guzmán ya está anticipando, se nota que Cristina no tenía el presupuesto 2022 cuando o no le habían pasado el dato, que va a haber menos déficit fiscal de lo que figura en el presupuesto 2021 para este año, y que para el año que viene prevé un déficit fiscal todavía menor. Y eso requiere el año que viene un ajuste adicional, no solamente de tarifa de servicios públicos para recortar subsidios, sino también un ajuste en otras partidas del gasto público, porque el año que viene no vas a tener el ingreso récord de retenciones a la soja que tuviste este año, ni vas a tener el impuesto extraordinario a la riqueza, que fueron los dos grandes ayudines que tuvo el sector público este año para cerrar la brecha fiscal. Entonces, los números del presupuesto que envió Guzmán el miércoles al Congreso no solamente están planteándole a Cristina que este año el déficit va a ser menor al que está presionando Cristina, vamos a ver cómo se resuelve después de esto que están discutiendo, sino que para el año que viene también está planteando una senda de convergencia fiscal que sale por fuera de la idea que tiene el kirchnerismo duro o la propia Cristina, o los economistas que están alrededor de Cristina Fernández de Kirchner. Recuperemos la placa que decía, vamos al... bueno, completemos un poquito lo que quería completar del presupuesto, miren la hora que es y recién ahora estoy pudiendo completar, pero bueno, la realidad está muy caliente, ¿no? Y con mucha información. Ahora vamos a contar el tema de las medidas, bueno, todo lo que está sucediendo. No, acá lo tengo. Sí. ¿La anterior también está? Bueno. Bueno, como ven ahí, lo que les decía, ¿no? Que hay un ajuste en todas las partidas. La anterior también muestra las partidas sociales, gasto previsional, jubilaciones, todo lo que les contaba, con una caída fuerte en términos reales. Y lo único que no caen son los subsidios económicos, que aumentan en términos reales por arriba de la inflación, y el gasto en obra pública, el gasto en capital, que también aumentan, que es un poco lo que dice Vallejo, la próxima placa. Y, bueno, justamente, el gasto de capital, obra pública, obviamente sigue el año que viene, pero está en un piso histórico, es una partida menor dentro del presupuesto, menor, no tiene relevancia. La que sí tiene mucha relevancia es esta de subsidios económicos, que Guzmán manda al presupuesto 2022 con una caída de esta partida para el año que viene, porque es la única forma que tiene de ajustar el déficit fiscal el año que viene. Y en el presupuesto, ahora sí, 2022, no es solamente que lo que plantea Cristina, diciendo, che, pero me ejecutaste poco de lo que planteabas que ya era un presupuesto que reducía el déficit fiscal este año, sino que para el año que viene seguís reduciéndolo. Bueno, es un poco lo que se está negociando con el fondo, es lo que planteamos todo el tiempo. Es parte de la negociación con el fondo. A ver si podemos ir con la placa del presupuesto 2022 para poder contar eso. Todos los números de proyección de PBI, de dólar, de inflación, de salario real, son todos números que hacemos los economistas en términos de proyecciones, que son expresiones de deseo, de lo que querríamos que ocurra en la economía o este año o el año que viene. Obviamente este año es más probable que el PBI va a estar en 8%, van a seguir con el tema del dólar oficial, vamos a ver a fin de año, después de la elección, a dónde queda y demás. Bueno, lo mismo las proyecciones para el año que viene. Pero los datos importantes del presupuesto 2022 que planteó Guzmán y que ya está generando reacciones en el oficialismo son los números de déficit fiscal, son los números de lo que efectivamente son los techos de gasto
que tiene previstos para el año próximo. La próxima placa, por favor. Y esos números lo que muestran es lo que les contaba, que Guzmán está previendo para el año próximo una baja adicional del déficit fiscal. Que este año, dice Guzmán, va a ser menor al que estaba previsto en este año de presupuesto, es decir, Cristina se quedó con el proyecto de presupuesto, con el presupuesto aprobado de este año, pero Guzmán dice finalmente va a ser 4%. Bueno, ojo que para que sea 4%, el gobierno va a gastar de acá a fin de año, en los próximos 4 meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, va a gastar cerca de 1 billón de pesos. Y lo va a financiar íntegramente con emisión monetaria, 800.000 millones de pesos. Pero aún así va a ser un déficit menor al que le están reclamando dentro del kirchnerismo, y sobre todo le están reclamando, che, pero ¿por qué no gastaste mucho más y aceleraste la ejecución presupuestaria en la primera parte del año? Y Guzmán dice, porque si no hubiésemos ido a una crisis mayor. Y el año que viene, ojo que este 3,3% de déficit fiscal el año que viene, que es un déficit menor al de este año, no tiene el año que viene los ingresos extraordinarios ni de la soja ni del impuesto a la riqueza. Y eso supone por lo menos 1,5 puntos del PBI, es decir que vos vas a tener que hacer un ajuste, no solamente bajar de 4 a 3,3, sino vas a tener que hacerlo sin tener ingresos por 1,5 puntos del PBI. Es decir que tenés que hacer un ajuste importante. Y el área principal para hacer esos ajustes son las de subsidios energéticos. En el presupuesto, yo les decía, no está explícitamente a cuánto lo van a reducir, pero el Ministerio de Economía dicen sí, lo vamos a reducir tal vez a 1,5% del PBI. Y esto significa aumento de tarifas. ¿Para quién? Y bueno, para alguien tiene que ser aumento de tarifa. Pues rebalanceo o protección a los sectores bajos, pero los sectores medio para arriba algo tenés que hacer. Porque solo si mantenés aumentos que van en línea con la inflación, para la inflación del año que viene dicen que va a ser 33% en el presupuesto, bueno, mantenés congelados los subsidios. Pero Guzmán quiere recortarlos, o sea que son aumentos que tienen que estar muy por arriba de la inflación del año que viene, aumentos tarifarios. Si Guzmán quiere cumplir esto de achicar el déficit fiscal el año que viene respecto a este año. ¿Se entiende? Y al mismo tiempo, la próxima placa, por favor, lo que está planteando Guzmán, a diferencia de lo que le plantean desde el kirchnerismo, es que la emisión monetaria, que este año va a ser de 3,6% del PBI, para financiar gran parte del déficit fiscal, el resto se va a financiar un poquito con emisión de deuda en pesos acá en el mercado local, se va a reducir a la mitad. Es decir, que Guzmán está diciendo, no es que vamos a hacer una inyección de liquidez como quiere el kirchnerismo, sino que yo quiero que la emisión se me reduzca a la mitad. Y para que esto ocurra, bueno, no solamente tenés que cumplir a rajatabla de que este déficit sea 3,3 o incluso menos, sino que tenés que conseguir un mercado de capitales en pesos que te financie por lo menos 1,5 puntos del PBI de déficit adicional, porque si no, ¿con qué lo vas a financiar? Y para que eso ocurra, hay también, parte del déficit también hay préstamos de organismos internacionales. Supone Guzmán que puede haber algún ingreso del FMI adicional a los dólares que significan la refinanciación de la deuda con el FMI. No lo sabemos, pero sí hay una línea en el presupuesto 2022 que plantea un ingreso de préstamos de organismos internacionales. Atención que esa es una posibilidad, pero si no tenés que reconstituir un mercado de capitales en pesos para financiar parte del déficit fiscal. ¿Y cómo reconstituís un mercado de capitales en pesos? Y bueno, básicamente dando certidumbre. Básicamente mostrando que vas achicando el déficit fiscal, que estás cumpliendo el acuerdo con el Fondo Monetario, que estás en un sendero en el cual querés volver a acceder a los mercados de capitales en pesos y eventualmente en algún futuro en dólares para refinanciar la deuda en dólares cuando caigan más adelante los vencimientos de la deuda en dólares. Ahora, para hacer eso, tenés que ir en línea con lo que acuerdes con el fondo y con lo que plantea Guzmán en este presupuesto 2022, que es totalmente distinto a lo que imagina Cristina. Porque si no, vas a tener un déficit más alto, vas a tener que financiarlo con una mayor cantidad de pesos, no vas a tener acceso a los mercados y la situación puede ser mucho más compleja. Entonces, me parece que están discutiendo de fondo algo mayor que esto que estamos planteando de los nombres del gabinete. Contame las medidas que están evaluando para la semana que viene
medidas que ya habías anticipado, pero que están terminando de definir. Mira, hasta anoche estuvieron ahí con el presidente tanto Guzmán como Matías Culfas, ambos economistas, con el presidente viendo a ver entre lunes y martes paquete de medidas que estaba de alguna manera anunciado que iba a ser el jueves. Con la crisis política pasó todo para la semana que viene. La idea que tiene tanto Guzmán como Culfas es que se anuncie todo como paquete, no medida por medida. Igual falta definir. A ver, número uno, un bono de 6.000 pesos para jubilados de la mínima y un poco más, como habitualmente suelen ser estos bonos, que se entregue no solamente el mes que viene, sino también en noviembre y en diciembre, que se llegue a fin de año con este bono. El aumento de 50%... Claro, que este fue el bono que no hubo el año pasado. Claro, efectivamente. Un aumento del 50% en la asignación universal por hijo, que está un poco más de 5.000 pesos, y también una actualización de la tarjeta alimentar, que también acá contamos que no se actualiza desde principios de año. Esta es una novedad, créditos a tasa cero, no solamente para monotributistas, sino que se agregarían trabajadores en relación de dependencia, dicen en el gabinete económico, de salarios bajos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, salarios bajos, ¿qué puede llegar a ser? Una categoría C de monotributista es hasta 65.000 pesos por mes. Es un salario bajo, pero uno para tener idea de qué es lo que se puede llegar justamente a anunciar en estos créditos que para los monotributistas fueron de hasta 150.000 pesos y que están vigentes ahora. Esto es el lunes, me refiero al aumento del salario mínimo de entre 10 a 12%, que también sabemos que tiene impacto sobre algunos programas sociales, como por ejemplo el Potenciar Trabaja, y también una actualización de lo que es el mínimo no imponible para ganancias, llevándolo entre 175.000 a 180.000 pesos en el salario bruto. Salario bolsillo son unos 149.000, 150.000 pesos. Eso también va a salir por decreto. Y en discusión, Maxi, acá me parece que está la llave para ver qué magnitud va a tener este paquete cuando sea anunciado, es qué va a pasar con el IFE o el nuevo nombre que se implemente para esta asignación que se les da de emergencia, fue durante la pandemia, a los trabajadores informales y a los monotributistas sociales, por ejemplo, o a los monotributistas categoría A y B, que en su momento justamente recibieron el IFE de 10.000 pesos, y por cuánto será. Se mencionaba hace algunas horas que podía llegar a ser de 15.000 pesos para 2 millones de personas, pero bueno, es algo que justamente tienen que determinar en esto que vos explicabas de cuál es el margen que tiene el gobierno, que tiene la economía para absorber un paquete de medidas como el que estamos contando acá.